Gráficos y tablas. Un sistema de ejes cartesianos está formado por dos rectas perpendiculares. Esto que tengo acá es un sistema de ejes cartesianos. Está formado por dos rectas perpendiculares, una que se llama eje de abscisas, que también se conoce como el eje X, y la otra que se llama eje de ordenadas, que es el eje Y, ¿sí? X son los verdes y los amarillos. Bien, cada punto que tenemos acá, por ejemplo, algunos, queda determinado por un par ordenado de valores, ¿sí? El primer valor representa la abscisa, un valor de X, y el segundo representa un valor de Y. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que representar el punto A, es 4, 0. 4 es valor de X y 0 es un valor de Y. Lo mismo con todos los puntos que voy a representar en el sistema de ejes cartesianos. El primer valor es de X y el segundo es un valor de Y. Bien, para representar puntos en un eje cartesiano tengo que colocar las unidades, ¿sí? Entonces, si miramos los valores de X, puedo hacer de uno en uno porque son dos valores chicos. Entonces, voy a poner la escala. 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bien, ahora, para los valores de Y, miro, tengo el 0, el 15, el 10, el 5. Si lo hiciera de uno en uno, tendría que hacer hasta el 15, que no estaría mal, pero en este caso, como todos son múltiplos de 5, me conviene hacer la escala de 5 en 5. Se puede hacer un eje con una escala, en este caso de uno en uno, y el otro eje con otra escala, en este caso de 5 en 5, porque los valores de Y son múltiplos de 5. Lo que sí tengo que tener en cuenta es respetar la unidad, la distancia. Si yo usé, para decirlo más simple, si yo usé dos cuadraditos para poner la primera unidad en el eje X, que sería el 1, cada dos cuadraditos voy a poner la unidad en el eje Y. Entonces, lo voy a hacer de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Bien, ahora voy a representar los puntos. El punto A dice 4 de X, voy al 4 de X, y 0 de Y, o sea que no se mueve, porque recordemos que el 0 se encuentra acá, en el origen de coordenadas. Entonces, 4, 0, 4 de X, 0 de Y, no se mueve, queda acá el punto A. Voy al B, 2, 15, entonces, del 2 de X, voy a tener que ir hasta el 15 de Y. Del 2 de X voy haciendo puntitos hasta que me cruzo con el 15 de Y. Y ese sería el punto B. ¿Sí? La primera coordenada que dice 2 es de X. X es ¿sí? Este eje. Entonces, del 2 de X tengo que llegar al 15 de Y. Entonces me desplazo hasta que encuentro el punto 15 de Y. Y ahí marco el punto, en este caso B. Voy al C. Dice 0 de X, o sea acá, y tengo que ir hasta el 10 de Y. Entonces, del 0 de X hasta el 10 de Y. Y vamos a ver el D. El D dice 3 de X, 3, hasta el 5 de Y. Entonces, del 3 de X voy hasta el 5 de Y. Los datos de un gráfico se pueden traducir a una tabla como la siguiente. Puede estar tanto de esta manera como de esta, ¿sí? Los valores de X, ¿sí? Y el valor de Y correspondiente. Entonces, el punto A tenía valor de X, 4. Valor de Y, 0. El punto B, valor de X, 2. Valor de Y, 15. El C, valor de X, 0. Valor de Y, 10. Y el D, valor de X, 3. Valor de Y, 5. Sería lo mismo entonces en una tabla que en vez de estar vertical estuviera horizontal. Los valores de X y los valores de Y, ¿sí? Los valores de X primero y los de Y luego. Entonces el primer punto, valor de X, 4 y valor de Y, 0. Segundo punto, valor de X, 2, valor de Y, 15.
Tercer punto, valor de x 0 y valor de y 10. Y por último, el valor de x 3 y valor de y 5. Bueno, ahora supongamos esta actividad. Observa el gráfico y resuelve, ¿sí? Tenemos un gráfico en el cual se representa en el eje X el tiempo en horas y en el eje Y la temperatura que va haciendo a medida que pasa el tiempo en horas y la temperatura en grados centígrados. Entonces, la hora es X y la temperatura es Y, ¿sí? X, Y. Bien, cuando en la hora se indican las 3, ¿qué temperatura hace? Busco la hora 3 y me fijo qué temperatura del eje Y marca 16. Fíjense, entonces coloco 16. Bien, en el segundo me dan la temperatura, dice, cuando la temperatura está en 20 grados, ¿qué hora es? Entonces miro, temperatura, 20 grados. ¿Qué hora es cuando la temperatura es 20? Bajo para averiguarlo. Entonces, la 1. Ahora me dice, a las 4:30, ¿qué temperatura hace? Voy al eje X, que es el tiempo en horas, a las 4:30. Si acá tenemos las 4 y acá las 5, las 4:30 van a estar en el medio. Vamos a ver qué temperatura hace. Me fijo. 18. Bien, y por último me dicen, cuando hace 22 grados, ¿qué hora es? Me fijo, 22 grados, ¿sí? ¿Qué hora es? Las 12, las 0. Bien, y luego pregunta, ¿a qué hora la temperatura fue de 14 grados centígrados? Entonces voy a buscar en el gráfico cuándo la temperatura estuvo en 14 grados y fíjense que todo este intervalo tiene 14 grados, ¿sí? Entonces, de las 7 hasta las 8, la temperatura estuvo en 14 grados. Entonces, de 7 a 8. Pero también miro, a las 10 también fue de 14 grados. A las 10. Y por último, también a las 12, fíjense, ¿sí? Que también fue de 14 grados. Y después dice, ¿a qué hora se registró la temperatura máxima? Que tengo que mirar yo, el pico más alto del gráfico. La temperatura más alta es 22 grados. ¿A qué hora fue? A las 0. 0 horas. Y la mínima, el pico más bajo del gráfico, que es este. ¿A qué hora se registró? A las 9. Entonces, la máxima a las 12, la mínima a las 9.